Hola diadores, hoy vamos a hacer algo con esta tarrina. ¿Queréis ver el qué? Pues vamos allá. Pues como os digo, hoy vamos a trabajar con esta tarrina. Bueno, en realidad vamos a trabajar con la parte de abajo de la tarrina. La tapa hoy no la necesitamos. Y lo primero que vamos a hacer va a ser a la tarrina, que ya está totalmente limpia, aplicarle un par de capas de imprimación todoterreno o para plásticos. Me estoy temiendo que este color rojo salga para afuera, pero bueno, ya lo taparemos después. Ahora lo primero, la imprimación. La vamos a dar tanto por dentro como por fuera. Bueno, diadores, pues ya tengo mi tarrina, que le he dado 2 capas de imprimación y luego una capa de pintura blanca. Esta vez no ha salido para afuera el color, que tenía yo miedo de que hiciera eso, y no, está perfecta. Y ahora me veis aquí con maderitas, porque es hora de revelaros lo que quiero hacer con esto. Quiero hacer una especie de carretilla para luego poner aquí dentro flores, o se pueden incluso poner plantas grasas o algo así. El asunto es que voy a hacer una estructura en que esto vaya así, y aquí en la parte de adelante tiene que ir la rueda. Tengo estas maderas que me sobraron de otro proyecto a partir de esta madera redonda de aquí. No os voy a dar el ancho, porque realmente el ancho no es importante, o sea, el diámetro de la madera no es importante. Lo único que al ser un poco grande, pues me va a permitir luego poder pegarlas bien. Entonces, he medido la separación que queda entre las maderas al ponerlas aquí, y esto es 7,3. Estas maderitas miden 2,9, de manera que si a 7,3 le quito 2,9 me quedan 4,4, que sería la medida que tendría que estar a cada lado. Bueno, 4,4 entre 2 serían 2,2. Esto de aquí me va a medir milímetro y pico, así que pongámosle 2,1. 2,1 es lo que tiene que medir las 2 maderas de los laterales, así que vamos a partir estas maderas a 2,1. Lo podemos hacer con una sierra o hacer con un cúter con un poco de paciencia. Ya tengo cortadas mis maderitas, entonces ahora voy a cortar una de estas para ponerle la rueda hacia adelante, pero para eso primero tengo que saber el diámetro que va a tener mi rueda. Así que vamos a hacer la rueda. ¿Y con qué vamos a hacer la rueda? Pues con pasta de modelar. Yo voy a usar esta pasta y por eso tengo aquí agua para hidratarla un poco si hace falta. Con esto yo creo que será suficiente. Vamos a hacer una bola y luego la vamos a aplastar. Si tenéis un rollo, lo podéis aplastar con el rollo. La vamos a hacer así anchita, porque por lo menos los que yo estoy acostumbrada a ver tienen la rueda como anchita, para que tienen como un neumático, así que... Y lo que tenemos que hacer ahora es hacer un agujero que nos vaya a caber luego por dentro esta madera de aquí. Entonces lo centramos. Como veis, en este tipo de... Esta es pasta hobby, no es exactamente pasta DAS, es más tipo arcilla. La pasta DAS es un poco más pasta de papel. Pero como veis, con el agua le podemos dar la forma bastante bien, o sea, quitar las grietas. Y esta va a ser la rueda que vamos a usar. Me voy a lavar las manos y vuelvo. Entonces, como os decía, vamos a cortar ahora teniendo en cuenta el diámetro de nuestra rueda. La
la parte de adelante tiene que llegar así, entonces la de atrás tendrá que ir mínimo hasta aquí. Y ahora voy a coger otro, aquí lo tengo, para hacer la parte de atrás. O sea, esto vendrá aquí, aquí tendrá la rueda, pues en esta parte tendré que unirlo también. Entonces esta parte, que en principio tendría que tener más o menos como la otra, tiene 7,4. Vamos a recortar un fragmento de 7,4 aquí. Entonces ahora cogemos cola blanca o cola de carpintero y vamos a empezar a montar. Necesito otro palito de estos de 2,9. Vamos a poner los palitos de 2,9, uno aquí en la punta donde vamos a meter la rueda y otro aquí, y pegaremos el otro al lado, o sea, el otro palito aquí. A cada lado, arriba y abajo de este palito, tiene que ir uno de estos, de los que hemos recortado. Bueno, vamos a dejar que se pegue esto y luego pegaremos el resto, porque si no creo que me va a dar más problemas, porque no tengo un sitio apropiado para ponerlo. Cuando este esté seco, pegaremos el otro. Pues aquí tenemos la carretilla. Mirad, le he pegado en la parte de abajo otras dos patitas de estas para que hagan de patitas de la carretilla. Y aquí tengo esto pegado y sujeto, que era lo último que tenía que pegarse. He pegado de momento solo la madera, ¿vale? No lo he pegado al bote, aunque luego igual lo tenemos que pegar, porque aquí de pronto veo que la madera no se ha pegado bien. Esta madera luego la tendré que pegar bien, pero bueno, eso será después, porque ahora vamos a adornar nuestra carretilla, que no se va a quedar así. Y la quiero adornar con estas flores de lavanda tan bonitas. Como veis, tengo aquí unos ramitos de lavanda bien bonitos en este papel de IT de colección. Así que los vamos a recortar y los vamos a pegar alrededor de nuestra carretilla. Lo podemos o bien rasgar con la mano o bien humedecer primero con un pincel de estos de agua o un pincel normal humedecido en agua. Esto como siempre. Esto lo pegaremos aquí utilizando un pincel de cerdas suaves y una cola de decoupage. Se aplica una capa de cola de decoupage en toda la base. Colocamos nuestro papel. Y ahora, para acabar de pegarlo y protegerlo, vamos a aplicar otra capa de medium para decoupage o de cola para decoupage. Vamos a decorar todos los lados de nuestra tarrina y luego la parte de dentro y este bordecito lo pintaré con este color lavanda, que va a ir a conjunto con nuestras lavandas de fuera.
Hola, ¿aún no te has suscrito? Venga, hazlo ya, que es gratis. Solo tienes que dar al botón de suscribirse. Y además, si no te quieres perder nada, dale en la campanita a todas las notificaciones, que así YouTube te avisará cada vez que suba algo nuevo. Muchas gracias. Si te está gustando el vídeo, dale al like. Me encanta ver además tus comentarios y que me compartas con tus compañeros en tus redes sociales para que me conozcan. Muchas gracias. Bueno, pues aquí estoy, ya se ha secado el decoupage, le he dado un par de capas de morado por aquí dentro y ahora lo que voy a hacer, lo primero es... Uy, mirad, había pegado las paticas, pero ahora mismo acabo de hacer mucha fuerza y se ha despegado. Luego la volveré a pegar. Os decía que lo primero que voy a hacer va a ser envejecerlo un poquito. Entonces, para eso voy a utilizar pintura chocolate negro. Marrón oscuro. Voy a utilizar una esponjita, también nos serviría un pincel de cerdas duras. Voy a descargar y cuando ya manche poquito o casi nada, le voy a dar así un poco por las esquinas. Bueno, pues ya tengo que volver a pegar las dos patas. Y entonces, ahora lo primero, con esta misma pintura marrón, voy a pintar la rueda, así directamente. Lo podréis pintar también con negro, con un color así oscuro que os pegue bien para rueda. Y ahora el resto de la madera lo podréis dejar así si queréis, pero yo lo quiero oscurecer un poco, sabéis que me gusta la madera oscura. Así que le voy a echar aquí agua, voy a hacer una aguada. Y con esa aguada voy a pintar un poquito la madera. No es teñir porque no es tinte, pero bueno, cogerá un poco de color. También lo haré con las patitas estas, que luego volveré a pegar. Esta estructura es un poco delicada y la verdad es que estoy pensando que lo podría haber hecho directamente pegándolo a la tarrina si hubiera hecho el decoupage al principio del todo y hubiera pintado las maderitas antes de pegarlas. Entonces, como esta pintura me va a permitir todavía pegarlo bien, no es como un barniz que igual me da más problemas, hubiera podido pegarlas una vez pintadas y ponerlas directamente sobre la tarrina, que igual hubiera sido más fácil. Así que vosotros hacedlo como creáis oportuno, se puede hacer de las dos maneras. Bueno, vamos a esperar a que se seque y luego lo pegaremos en la tarrina, otra vez todo, que ya veis que desperdicio, que destrozo, quiero decir, y luego ya sí barnizaré. Yo lo barnizo con barniz mate porque me gusta más el acabado que tiene, pero podéis utilizar el barniz que vosotros prefiráis. Darle por lo menos un par de capas, ya sabéis, aplicáis una capa, dejáis que seque y luego aplicáis la otra capa. Y así ha quedado al final nuestra carretilla. Cualquiera diría que es una tarrina de margarina, ¿verdad? Yo la he puesto con flores. Por cierto, si queréis que os enseñe a hacer más flores de papel, decídmelo, que hice algunas hace un tiempo, pero hace mucho que no os enseño. Pues eso, además de flores, le puedes poner caramelos
o ponerle plantas como las crasas naturales, aunque entonces yo no lo pintaría por dentro y le haría unos agujeritos debajo para que drenara. También lo puedes usar en la entrada de casa para dejar las llaves o como vaciabolsillos. Un montón de usos para nuestra carretilla. ¿Os gusta? Nos vemos pronto con más cosas.